Cristo ha resucitado. Nuestros hermanos cristianos del Oriente tienen una fórmula, creo que es Christe anesti, alece anesti. Cristo ha resucitado y la respuesta es verdaderamente ha resucitado. Así se saludan especialmente en este día y así os saludo yo. Pensaba mientras preparaba estas palabras que está claro que Cristo ha resucitado y que nosotros estamos en ello, ¿no? Escuchaba ayer en Radio María, que es una emisora que os recomiendo, tiene buenos programas, buenos voluntarios, pues escuchaba una historia que aconteció a principios del siglo XIX, 1800 aprox, en un pueblo de Austria. Resulta que el imponente ejército de Napoleón se aproximaba a un pueblo de montaña de Austria, no recuerdo el nombre, y cuando los ciudadanos de ese pueblo vieron el despliegue de las fuerzas de Napoleón, pues dijeron, ¿qué hacemos? Entonces se reunieron en consejo, estuvieron deliberando, capitulamos, qué condiciones ponemos, luchamos, pero esto es imposible. Entonces el párroco pidió la palabra y dijo, hoy es domingo de resurrección, celebremos la victoria de Cristo sobre la muerte y después veremos qué ocurre, ¿no? Y dieron el beneplácito y empezaron a sonar las campanas de a gloria que sonaban por todo el valle, fuerte. Al sonar las campanas comenzaron la celebración y el ejército de Napoleón, que estaba a una cierta distancia, al escuchar las campanas, sabiendo que ellos habían llegado con unas fuerzas muchísimo mayores que las que podían encontrarse enfrente, pensaron que las campanas eran porque había llegado el ejército austríaco a defenderles. ¿Y sabéis lo que pasó? Que se replegaron y se fueron. Y vencieron, o no fueron derrotados, si queréis, solo por las campanas de la resurrección. Yo creo que tenemos necesidad de tocar las campanas de la resurrección de Cristo. Es decir, necesitamos interiorizar, hacer nuestro este acontecimiento, este hecho decisivo que cambió la historia evidentemente de los discípulos, ¿verdad? Ellos que estaban muertos de miedo, que habían huido, ¿no? Poneros un poco, es difícil, ponerse en la mente, en la psicología de aquellos hombres y de aquellas mujeres, pero especialmente es llamativo lo que le sucedió a los hombres. Habían visto a su maestro derrotado, humillado. Nosotros la cruz ya no alcanzamos a entender lo que suponía, lo que significaba. O sea, la muerte en cruz era, aparte de una barbaridad, era que públicamente se manifestaba que ese hombre era un maldito, que era el peor de los criminales. Y eso lo habían visto. Y además, los que habían llevado a Jesús a la cruz eran las autoridades de su pueblo. Era un auténtico escándalo. Nosotros, casi todos nosotros, llevamos aquí en el pecho una cruz, ¿verdad? Muchos de nosotros llevamos una cruz aquí en el pecho. En casa tenemos una cruz, pero es algo realmente tremendo, que solo porque aconteció algo inaudito, inesperado, transformó lo que era la mayor
de las ignominias, la mayor de las derrotas, la mayor de las humillaciones, lo transformó en el mayor signo de victoria, en el mayor signo de amor, en el mayor signo de luz y de vida. Y esto es lo que les sucede, ¿no? Hemos escuchado en la primera lectura a Pedro, testigo valiente ante los judíos de lo que aconteció, de que ese Jesús había sido declarado victorioso por Dios Padre. Sonaron las campanas y hablaron de vida y de victoria. El mismo que había negado a Jesús ante una criada, ante un empleado, el mismo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó al resto de apóstoles y discípulos? ¿Qué les pasó? Lo que necesitamos que nos pase a ti y a mí, que la resurrección se haga vida, que se haga vida. En estos días, en estos últimos días, he sido testigo, ¿no? Aparece una palabra muy importante. Somos testigos de esto, somos testigos de esto. En estos días os cuento tres situaciones de hermanos nuestros de aquí, ¿no? En estos días, en una de las celebraciones, presentaba las ofrendas, el pan y el vino, en concreto presentaba el vino un hombre que no hace mucho estaba enganchado al vino, era alcohólico, o mejor, como ellos dicen, son alcohólicos, ya no beben, pero son alcohólicos. Y yo, cuando le veía, me contaba hace poco su historia y me decía, mira, Julián, yo hubo meses en los que solo me levantaba de la cama para ir a comprar otra botella de alcohol. Esa era mi vida. Y cuando yo le veía presentar el agua y el vino, ahora que ya no prueba ninguna gota de alcohol, pero mejor todavía, que ha descubierto quién es el que sacia esa sed que todos tenemos y que a veces intentamos acallar con vino, otras veces con el trabajo, otras veces con el placer, otras veces con el éxito, otras veces con yo qué sé. Yo decía, amigo, te echo una foto para que veas que si a ti y a mí nos dicen hace un año que tú vas a estar aquí presentándote al Señor, ofreciendo al Señor nuestra poca cosa para que Él haga resurrección. En uno de estos días, en Semana Santa, colgábamos unos carteles por el pueblo y me decía otro hermano, me decía, yo en mi vida he colgado muchos carteles y algunos de ellos en contra de la Iglesia. Y me decía, ¿sabes que nunca en mi vida había participado en una vigilia pascual? Medio siglo, me decía, medio siglo. Y cada uno tenemos nuestra historia, ¿verdad? Yo a algunos os conozco un poco, a otros apenas. Necesitamos que me invitéis a comer a vuestra casa, pero el Señor quiere hacer resurrección. El último testimonio, mini testimonio. Un chaval que hace unos años le di la comunión, que después dejé de verle, como a tantos, y le veía estos días, y decía, oye, qué alegría verte, ¿qué ha pasado? Y dice, no, a mí no me ha pasado nada, mis padres que han ido a un retiro y nos hemos metido otra vez en esto. Claro. Y si los padres entran, ¿no? Los niños dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo fuerte, ha pasado Cristo, y se nota. Y es verdad que luego decimos, oye, ¿estamos resucitados? Bueno, pues no del todo, Vamos, yo no sé vosotros, Pero yo digo, oye, Señor, ¿y por qué sigo arrastrándome? ¿Por qué sigo arrastrando, pues, miserias, debilidades, pecados? Porque todavía no estamos resucitados. Cristo sí. Y Cristo comparte con nosotros la vida de la gracia. Y entonces aparece una luz y aparece una esperanza. Y dices, me agarro, Señor, para que yo pueda vivir
buscando los bienes de allá arriba. Y la vida es preciosa, tiene cientos de cosas hermosísimas. Bueno, esta Semana Santa pues, ha sido muy gozosa, ¿no? Pues ver la belleza, pues, tenemos ahí los pasos, ¿verdad? Yo en las procesiones pues voy rezando, a veces saludas a alguien, en la del silencio no, porque fue muy silenciosa y muy de oración. Me gustaba ver cómo pasábamos delante de un bar, de una taberna, de un tal, y la gente ante las imágenes, ¿verdad? Dices, aquí hay una fuerza. Y yo decía, ojalá este signo entre dentro y transforme la vida, porque el Señor ha venido a darnos una vida nueva, ¿sí? No sé si todavía estamos en el sepulcro, pero que sepáis que el sepulcro, el lugar de los muertos, ha sido abierto. Lo ha abierto Cristo. Y tú y yo, de su mano, podemos salir. Si se lo pedimos, podemos salir. Y hará cosas preciosas. Hay muchas, y vosotros también las conocéis. Una vida nueva, una luz nueva. Que podamos gritar al mundo, Cristo está vivo y hay esperanza, hermano. No importa dónde estés. Cristo te busca y te lleva arriba. Y te da la luz y la alegría. Te da la resurrección. Vamos a pedirle esta gracia por medio de María, la mujer que estuvo al pie de la cruz y la mujer que sostuvo a la Iglesia en la espera de la resurrección. Acompañó a la Iglesia naciente pidiendo el don del Espíritu Santo. Vayamos de la mano de María, que nos lleva al Señor vivo y resucitado, para que podamos decir con verdad, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.